El tema de hoy, hermanos, es en pos de Cristo. ¿De dónde sale ese término? En pos. Bueno, en la Biblia se utiliza y si nos vamos a Mateo 16, versículo 24, ahí vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo lo utilizó. Mateo 16, 24. Hoy también es un día especial, hermanos. Es el día en que compartimos la comunión de los creyentes o la cena del Señor. Es un momento especial. La palabra de Dios nos explica en qué consiste la cena del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo fue quien estableció que nosotros como iglesia celebremos este día en memoria del Señor, conmemorando que el Señor vino al mundo, cumplió la promesa que estaba manifestada desde el Génesis hasta Malaquías. Todos los profetas habían hablado de una promesa que se iba a cumplir. La promesa se cumplió con la venida del Señor Jesucristo y la ejecución de su obra perfecta y redentora en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros estamos conmemorando eso. El Señor ya vino, el Señor cumplió con lo que había prometido. Gloria a Dios, porque ahora podemos celebrar un nuevo pacto que dejó establecido el Señor cuando estuvo acá con nosotros. Dice Mateo 16:24, ya lo tienen, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, miren, ahí está el término, ¿verdad? En pos de mí, niéguese a sí mismo. Miren, número uno, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Y número tres, sígame. Tres instrucciones, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Y qué es ir en pos? Ir en pos de algo o de alguien. Bueno, es esa acción que nosotros realizamos que se ve influenciada por nuestra voluntad para perseguir, buscar o seguir a ese objeto o a esa persona. En este caso, la persona de interés a quien nosotros queremos buscar, seguir o perseguir es el Señor Jesucristo. Y lo que deseamos es seguir la instrucción de Mateo 16:24, pero para seguir esa instrucción tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero antes tengo que preguntarles, porque no sé si solo soy yo el que estoy asumiendo que todos deseamos ir en pos de Cristo, ¿verdad? Todos desean ir en pos de Cristo. Amén. Todos deseamos ir en pos de Cristo. Amén. Nos conviene ir en pos de Cristo. Amén. Claro que sí. Entonces, es hacia el Señor que nosotros vamos en pos, ¿verdad? El Señor es claro en el versículo 24. Él da esas instrucciones. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Si vemos el contexto de este versículo, el Señor, un, unos versículos antes, les estaba enseñando a sus discípulos sobre lo que había de acontecer con él. Y eso era una lección para que sus discípulos entendieran que hay un costo que pagar. El Señor Jesucristo pagó el precio, ese precio que nadie más podía haber pagado para poder quitar de encima nuestro esa ira que se iba a manifestar por causa de nuestro pecado, la ira de Dios, el justo juicio de Dios que iba a establecer una condena eterna para todos los pecadores. No había forma de que alguno de nosotros pudiera pagar para salir libre de ese juicio. Nos íbamos a presentar ante el juez, íbamos a comparecer al tribunal y aunque presentáramos un legajo de pruebas a nuestro favor, aunque hubieran cientos o miles de testimonios de personas hablando a nuestro favor, nunca íbamos a poder encontrar la perfección que Dios busca para poder liberar a la persona
de esa ira y de ese juicio de condenación. No tenemos la capacidad, no podíamos hacerlo, pero el Señor estableció el medio para poder brindarnos a nosotros la oportunidad de ser libertados de esa condición de condena eterna. Y eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro dice que el Señor Jesucristo fue designado desde antes de la fundación del mundo para que viniera a cumplir esa obra redentora. El Señor vino y se puso ante el juez y le dijo al juez, por favor, los pecados de él, la condena de él, eh, póngamela a mí, yo voy a pagar por lo que él ha hecho. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Acá el Señor está hablándole a sus discípulos. Son personas que ya habían creído en Él. El Señor está hablando acá diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, refiriéndose a personas que ya creen en Él, pero quieren andar con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los que somos creyentes deberíamos de procurar ir en pos del Señor, o sea, perseguir al Señor, buscar al Señor, seguir al Señor, ver por dónde Él dejó marcada una huella y nosotros ir siguiendo las huellas que el Señor ha dejado marcadas en el camino. Ese es el ideal, ¿verdad? Para el creyente. El creyente debe ir en pos del Señor, perseguir al Señor. Como les dije, el Señor les estaba explicando a sus discípulos sobre lo que había de acontecer con Él. Algunos se desilusionaron porque dijeron, y entonces si este era el Mesías y está diciendo que lo van a tomar, lo van a llevar, lo van a ejecutar, no es el Mesías que nosotros esperábamos, porque los israelitas esperaban un Mesías guerrillero, un Mesías que iba a venir a derrocar el imperio romano y a establecer un gran reino de Israel en el que los israelitas se sintieran orgullosos y plenos frente a toda la sociedad, ¿verdad? Frente a todas las naciones. Lastimosamente esa era la mentalidad de, bueno, de la gran parte de los israelitas de ese entonces, de los judíos, porque eso era lo que les habían enseñado. Era necesario reconfigurarles el conocimiento y llevarlos al arrepentimiento, a que cambiaran de estado mental, que ya no consideraran que su salvación dependía de cumplir con la Torá, de realizar actividades que públicamente los enaltecían, porque si recordamos el caso del fariseo y el publicano, el fariseo basaba toda su relación con Dios en base a sus obras, ¿verdad? Le decía, Señor, gracias porque no soy como ese, señalando al publicano ahí en el templo. Gracias, Señor, porque yo diezmo, yo cumplo la ley, yo aparto eh, el eneldo y la menta y lo traigo a la casa de Dios. No soy pecador como aquel, pero el publicano estaba en la actitud correcta y esa era la actitud que el Señor deseaba pregonar y establecer en los corazones de las personas. Esa condición en que el publicano vino al Señor humillado y le dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. El Señor dice, niéguese a sí mismo si quiere venir en pos de mí. O sea, ese ego, esa exaltación, autoexaltación, porque es el mismo hombre el que produce su propia alabanza. Eso debe desaparecer, porque si usted continúa así, usted está desubicado. Niéguese a usted mismo.
Entonces, esa expresión, venir en pos o detrás de mí, implicaba una acción que va más allá de admirar a Jesús, porque hay muchas personas que admiran al Señor, ¿verdad? Han escuchado personas en conversas decir el maestro de Galilea. Yo conocí un señor que hablaba en esos términos. Como dijo el maestro de Galilea, y ya decía, expresaba algo que Jesús había dicho, que está manifestado en la Biblia. Lo toman como un gran sabio, un filósofo al Señor Jesucristo, y eso es cierto, la sabiduría del Señor Jesucristo es una sabiduría infinita, Él es Dios. Pero el Señor no vino a hacer filosofía acá, o a plantar un sistema filosófico. El Señor vino a cumplir con la obra de redención y a rescatar lo que se había perdido. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Y por eso es que nosotros nos gozamos en entender que hemos creído la verdad manifestada en las Sagradas Escrituras, que hemos creído en la obra absoluta de Dios por medio del Señor Jesucristo, y que ahora lo que nos queda es ir en pos del Señor Jesucristo, seguir sus pasos, buscarlo, tener una relación genuina con Él. Entonces, no solo es admirar al Señor, así como la mayoría de las personas admiran al Señor. Usted le pregunta a un musulmán sobre Jesús y él le habla bien de Jesús, pero no tiene que ver con admiración, tiene que ver con fe en la obra que el Señor Jesucristo hizo. Cuando hablamos entonces de ir detrás del Señor, estamos hablando de seguirle activamente como un discípulo. Recuerden, él estaba hablando con sus discípulos. Sus discípulos andaban con él, ¿verdad? En todo momento. Mientras el Señor estaba desarrollando su ministerio, él andaba acompañado con sus discípulos y él les dijo, bueno, si quieren venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese contexto, el Señor estaba conversando con ellos y después de una serie de preguntas que le hicieron las personas que estaban escuchando al Señor, comprendieron, buscaban con esas preguntas comprender la identidad de Jesús, y ahí Jesús les revela o les recuerda el hecho de que él iba a ser crucificado. Pero entonces vino Pedro y nosotros podemos decir, qué buena intención la de Pedro, ¿verdad? Pedro saltó al camino y le dijo, Señor, Señor, no, no permitas que nada de esto te acontezca, no, Señor, no, por favor, no. Entonces el Señor le contestó, ahora sí vamos a ver lo que dice el versículo 23. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Se imaginan ustedes el susto de Pedro? Le están diciendo Satanás, Señor, pero mi intención era buena. No, no, a veces las intenciones buenas no son las intenciones, no tienen que ver con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en este caso, pues, Pedro quería hacer un tropiezo. Bueno, no quería. Pedro estaba siendo utilizado como un tropiezo, ahí sí, por Satanás. Entonces le dice el Señor, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y después dijo esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le está diciendo antes, ¿verdad? Estás poniendo la mira en las, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Suele suceder que aunque seamos creyentes, muchas veces incida más las cosas de los hombres, las cosas del mundo, en nuestro comportamiento, en nuestra acción, en nuestro razonamiento y en nuestro discernimiento, que las cosas espirituales, las cosas de Dios.
¿Por qué? Porque no hemos cumplido con estos requisitos que el Señor ha establecido. De repente no nos estamos negando a nosotros mismos, no estamos tomando nuestra cruz y no estamos siguiendo al Señor, ¿verdad? Esa es la razón lógica, por deducción lógica, que nosotros podemos establecer en cuanto a que, por qué nosotros podríamos estar en contra de esto que el Señor ha establecido, de ir en pos de Él. Bueno, entonces, en resumen, si un creyente, si un discípulo del Señor quiere ir en pos de Él, o digámoslo con los otros términos, quiere perseguir al Señor, buscar al Señor, seguir al Señor, ir detrás del Señor, entonces tiene que cumplir con 3 condiciones: negarse a sí mismo, tomar su cruz y ejecutar la acción de seguirlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de esas condiciones. Negarse a sí mismos significa renunciar a la voluntad propia, al ego, a esas situaciones que son plenamente individuales, en donde se deja por fuera la voluntad de Dios. Recuerdan que el domingo pasado hablamos respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es la voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pues muchas veces, aunque no lo reconozcamos, dejamos que nuestro ego florezca tanto que obstaculice nuestra visión y no nos permita ver la voluntad de Dios. Y aunque nos veamos florecientes, recuerden que la flor tiene un ciclo de tiempo y después llega una realidad, la flor se seca. Y de repente, aunque veamos éxito en nuestros criterios, en la prevalecencia de nuestro ego, en nuestro caminar, eso tiene un fin. Y nos conviene más fijarnos en las cosas eternas que en las cosas perecederas. Tenemos que renunciar entonces a esa autoexaltación, esa condición en que nosotros somos la prioridad y después Dios y lo demás. Porque muchas veces establecemos esos parámetros, aunque no nos demos cuenta, o aunque no lo querramos admitir, porque sí nos damos cuenta, ¿verdad? Que nos damos cuenta. Muchas veces decimos, la verdad, les voy a poner un ejemplo sencillo. La verdad es que hoy no voy a ir a la iglesia porque yo me merezco descansar un día y dormir todo un domingo. De todos modos, el Señor no se va a enojar conmigo. Bueno, ¿qué les pasa? Fíjense que durante toda la semana solo es un día el que se le dedica al Señor, ¿verdad? El domingo, el día del Señor. Y autojustificarse uno diciendo, el Señor no se va a molestar conmigo porque es que yo estoy cansado y Él sabe que estoy cansado. Eso no lo lleva a ningún sitio, eso no lo lleva a una verdad. Porque la verdad es que el Señor le dice que no debe dejar de congregarse. Eh, es difícil negarse a uno mismo. Esa es una condición espiritual a la que se le podría definir como abnegación, ser un abnegado. Y debería de ser parte de una parte esencial de la vida cristiana. El Señor Jesucristo exhortó que los que lo quieren seguir deben de rechazar esa inclinación natural del ser humano hacia el egoísmo. Esa es la realidad. Y ahí estamos hablando de la definición clara. Negarse a sí mismo es quitar el egoísmo que está arraigado en su corazón. ¿Verdad que el ser humano por naturaleza es egoísta?
Fíjense cómo el pecado ha distorsionado el corazón del ser humano. Cuando usted a un niño le dice, un niño chiquito, ay, qué bonito tu juguete, enseña, no, mío, ¿verdad? ¿Y quién le enseñó eso al niño? Pues muchas veces eso es innato, o sea, es el pecado, el mismo pecado que condiciona al ser humano por causa de la herencia que recibimos de Adán, nos induce a esos comportamientos. O al otro comportamiento que hemos puesto de ejemplo acá, cuando un niño quiebra algo y esconde la mano y dice, yo no fui. El niño peca. El niño se está defendiendo él y justificándose él. Y, y negarse a sí mismo, hermanos, es dejarse de justificar. Negarse a sí mismo es bajarse del altar donde nos hemos colocado, permitir que quien reine en ese altar es el que nos salvó porque ya lo reconocimos como nuestro Salvador y entender que lo que nos conviene es someternos a la voluntad de Dios. En un diccionario de temas bíblicos, esa condición se define como abnegación, eso de negarse a sí mismo, ¿verdad? Y, y se podría definir así, es la voluntad de negarse a sí mismo, posesiones o estatus con el fin de crecer en santidad y compromiso con Dios. Muchas veces, hermanos, ese egoísmo nos lleva a distorsionar las realidades y por causa de querer encajar en el mundo, estamos descuidando totalmente a nuestro Señor. Por causa de nosotros brillar, estamos haciendo a un lado a quien es la luz, que es el Señor. Hermanos, es importante hacer un autoexamen. Es importante analizar cuál es mi realidad, cuáles son mis prioridades. Para mí es más importante desvelarme el sábado viendo una serie de Netflix y amanecer el domingo cansado y decir, pero el Señor sabe que el próximo domingo yo voy a ir a la iglesia. O mi prioridad es, bueno, mantener, sostener una relación genuina con Dios. Y estamos hablando de un aspecto que es congregarse, ¿verdad? Pero hay tantos aspectos en la vida, por ejemplo, la oración. ¿Cuántas veces sacrificamos la oración por estar haciendo cosas que lo único que hacen es satisfacer nuestra egolatría o satisfacer nuestras concupiscencias? Porque también, si nos descuidamos, vamos a caer en pecados consuetudinarios que vamos a estar repitiendo día a día. Las palabras que Jesús usó en el idioma original, negarse a sí mismo, eran términos fuertes, similares a lo que significa lo que Pablo redactó en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Vámonos para allá. Miren un ejemplo de alguien que sí se negó a sí mismo. Dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Quién era Pablo, hermanos? Podríamos decir que Pablo, dentro de la sociedad judía, era una persona importante, que tenía estudios, tenía contactos, tenía aceptación, tanto a nivel de la organización religiosa que gobernaba al pueblo como a nivel también
social, ¿verdad? Había estado a los pies de Gamaliel. Es como que, hagamos una comparación así un poco contextualizada, como que alguien diga, yo estudié en Harvard, era celoso de lo que él consideraba la verdad. Y no solamente era de esos celosos que escribían por redes sociales diciendo, expresando ideas y despotricando, ¿no? Él era, o sea, no existían redes sociales, obviamente, en ese tiempo, pero que podía él pararse en un lugar y hablar respecto a los problemas que estaban aconteciendo, o en un grupo de amigos, o en un grupo social, o en el templo. Él no solamente tenía la capacidad de hacerlo y de repente lo hizo, hacer eso, de expresar su insatisfacción respecto a los cristianos, sino que él era tan celoso que también se activaba su voluntad, lo movía a salir y perseguir a los cristianos. O sea, era una persona genuina, de verdad. Él tenía principios. Obviamente no eran los principios correctos, pero tenía principios. Y era respetado por eso, y era seguido por eso. Pero miren lo que él dice. Todas esas cosas que para él antes eran ganancia, las he estimado como pérdida. Pero miren qué bonito con lo que cierra este versículo 7. Por amor de Cristo. Él ya había degustado el amor de Cristo. Él ya había entendido, ya su mente había sido transformada y había entendido quién era Cristo. Y había entendido la condición de la que Cristo lo había rescatado. Que aunque ante los ojos de los hombres él fuera una persona honorable, él era un vil pecador, manchado por el pecado, no solamente ese pecado heredado, sino por todos los pecados que él estaba cometiendo diariamente. Y entendía que no iba a poder ser salvo si no hubiera venido el Señor Jesucristo a su rescate. Hermanos, usted entiende que usted no podía tener comunión con Dios si no hubiera habido un acercamiento de Dios a usted, si Dios no lo hubiera traído a él, si Dios no lo hubiera buscado, si Dios no lo hubiera convencido por medio del ministerio de convicción del Espíritu Santo, cuando usted escuchó la palabra de Dios. Pablo entendía perfectamente eso y entonces ahora podía expresar con toda propiedad que hay un amor real, un amor genuino, un amor que no se puede comparar con otro amor y es el amor de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todo eso para mí no importa. Lo que importa es que conocí al Señor Jesucristo. Y eso es lo que para mí tiene trascendencia, tiene valor. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía bien claro cómo era el esquema de prioridades en la vida de un ser humano. Pablo entendió que el primer lugar se le debe de dar al Señor y que es el Señor quien merece la gloria, la honra y es a quien nosotros debemos atribuirle cualquier éxito, a quien debemos enfocar el foco para que lo alumbre a Él y no a nosotros. Eso es negarse a uno mismo. Hermanos, para negarse a uno mismo tenemos que vencer esas persistentes demandas carnales del cuerpo. Dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí demostramos si realmente queremos ir en pos de Cristo. Las cosas viejas pasaron.
Tenemos que renunciar a nosotros mismos como el centro de atención y reconocer que es Jesucristo el verdadero centro de la gloria. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una manera muy significativa de practicar el negarse a uno mismo es cómo se refleja nuestro amor y nuestra estima por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Negarnos a nosotros mismos es la base de la comunión cristiana y el servicio dentro de la iglesia es fundamental. Dice Filipenses 2, 4 y 8, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor del Señor Jesucristo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hermanos, creo que va a tener segunda parte este mensaje y ahora vamos con el tiempo de la cena del Señor. Así que comenzamos con este momento. Les pido ponerse en pie. Les pido a los hermanos del coro que se acerquen también. Los hermanos que repartirán los elementos de igual forma. Y vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es la cena del Señor? Es la conmemoración de esa obra que el Señor Jesucristo realizó, ejecutó en la cruz del Calvario. El Señor derramó toda su sangre y esa sangre es la que sirve para recordarnos el nuevo pacto en su sangre. El Señor nos manifiesta en su palabra esa ordenanza, la cena del Señor. El apóstol Pablo habla de que para acudir a la cena del Señor lo debemos de hacer en condiciones dignas. Y por eso les pido en este momento que haga un autoanálisis. Si usted en este momento está guardando algún rencor, si usted sabe que ha realizado un pecado y no lo ha confesado al Señor, si usted quiere en este momento encontrar la plenitud de paz con el Señor y estar en condiciones dignas para recibir la cena del Señor, pues este es el momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Para tomar la cena del Señor es necesario discernir lo que estamos haciendo. Por eso no se recomienda que los niños tomen la cena del Señor y tampoco las personas que todavía no han dado testimonio público de su fe. Por eso les pedimos abstenerse de tomar los elementos a hermanos que todavía no han manifestado su fe en el Señor Jesucristo y no han procedido a las aguas del bautismo. Vamos a orar en este momento. Vamos a acudir al trono de la gracia sabiendo que tenemos un Dios que nos escuche. Vamos a pedir perdón y pedirle que estemos en este momento en una condición agradable a Él, en condiciones dignas. Vamos a orar. Luego vamos a entonar un himno mientras los hermanos reparten los elementos. Señor, venimos a ti reconociendo, Señor, que nos conviene ir en pos de ti. Señor, la Biblia es clara. Entendemos, Padre, que la obra que tú has realizado con la interacción del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la deidad completa, el Dios uno, el Dios triuno, esa acción, Señor, es la que nos ha beneficiado de tal modo que ahora podemos descansar en la esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, porque cumpliste con la promesa que estableciste en el Edén y porque somos testigos de ello y podemos ahora descansar en la obra del Señor Jesucristo. Señor, venimos a ti en este momento especial que tú estableciste para la iglesia, Señor, la cena del Señor, la comunión de los creyentes. Padre, tú conoces la interioridad de nuestros corazones, de nuestras mentes. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, si hemos pecado
conscientes o inconscientemente, y por eso venimos a ti, Señor, para que nos purifiques y nos permitas en este momento degustar de los elementos, reconociendo tu obra y haciéndolo en memoria del Señor Jesucristo. Padre, venimos acudiendo a tu misericordia para que nos perdones y nos limpies. Si hay algún rencor, si hay algún problema en nuestro corazón que impida venir dignamente a la cena del Señor, límpialo, Señor, quítalo, quítanos todas esas cargas innecesarias de nuestra vida, Padre. Venimos a ti, Señor, reconociendo que eres un Dios vivo que nos escucha y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, y luego procederemos a la cena del Señor. ¿Me podrían decir si ya todos tienen sus elementos, hermanos? ¿Sí? Ok. Vamos a proceder entonces a la ceremonia de la Cena del Señor, utilizando siempre el texto que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 26, en donde él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, hermano.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermano. Y sigue diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La comunión de los creyentes refleja que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, y lo debemos de hacer en memoria de Él. Solo por medio de creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. No hay otro camino. Y los que somos salvos debemos estar expectantes porque Él anunció que pronto será su venida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este momento, por permitirnos esta comunión, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación. Señor, permite que cada día nosotros estemos más cerca de ti. Permítenos vivir en un constante comportamiento dirigido hacia ti, a andar en pos de ti, siguiendo tus pasos, reconociendo, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta. Ponemos en tus manos, Padre, a toda nuestra iglesia, el pastor Julio, su familia, todos los hermanos y hermanas de nuestra querida congregación. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.